Tengo en la línea telefónica y le aprecio mucho que nos tome la llamada telefónica a el titular, exsecretario ejecutivo de Coneval, José Nabor Cruz. Don José, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Luis. Un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio. Oye, vamos a platicar del tema de pobreza. Las últimas mediciones, bueno, pues que tienen que ver mucho con los municipios con mayor porcentaje de pobreza, pero yo quisiera pedirte para todo nuestro auditorio, para que nos puedas ilustrar un poco qué es ser pobre en México, cuántos tipos de pobreza hay, porque de repente se habla de pobreza laboral, de pobreza extrema. ¿Cómo se mide la pobreza, primero, para que podamos entenderlo? Claro que sí, Luis. Desde Coneval tenemos básicamente dos grandes mediciones, dos grandes maneras de medir la pobreza para nuestro país. Una que de hecho hemos platicado previamente es la pobreza laboral, cuando tomamos exclusivamente los ingresos laborales de las personas, los comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. Es decir, analizamos quién con exclusivamente sus ingresos laborales, con sus sueldos y salarios, puede comprar o no la canasta alimentaria básica. Eso es pobreza laboral. Y tenemos por otro lado el gran rubro que es pobreza multidimensional. Y como su propio nombre lo indica, no solamente tomamos los ingresos totales de las personas, sino que también tomamos 6 dimensiones o 6 carencias: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, 2 que tienen que ver con la vivienda, calidad y espacios de la vivienda, que es básicamente de qué material está hecho una vivienda, servicios básicos de la vivienda, que es si tiene electricidad, agua potable, drenaje o gas LP o algún esquema de chimenea para la cocción de sus alimentos, y finalmente la carencia alimentaria. Entonces, tomamos estas 6 carencias más los ingresos totales y sobre eso estimamos la pobreza multidimensional que tenemos en una vertiente de segregación nacional, estatal, y el día 15 de diciembre, hace 2 días, presentamos los datos de pobreza municipal en su enfoque multidimensional para el 2020. En el caso, y esto es muy importante, digo, para que lo podamos entender, por ejemplo, la pobreza laboral es gente que trabaja y con el dinero que gana trabajando no le alcanza para comprar una canasta básica. Puede ser que le manden, no sé, dinero de Estados Unidos, puede ser que alguien le ayude, no sé, a lo mejor los hijos o los papás, no sé, algo pasa, pero el dinero con el que chambea no le alcanza para la canasta básica. ¿Cuánto cuesta la canasta básica, José Nabor Cruz? Claro, tenemos 2 desagregaciones, tanto para el ámbito rural como para el ámbito urbano, entendiendo las diferencias territoriales, pero prácticamente los últimos valores que reportamos para el mes de octubre desde Coneval estamos rondando entre los 2.400 pesos el valor monetario de la canasta alimentaria urbana, y aproximadamente 1.600 pesos para el ámbito rural en nuestro país. O sea, son personas que trabajan pero ganan menos de esta cantidad al mes. Exactamente. Ok, ahora bien, en la multidimensional, bueno, pues son muchísimos factores, ya nos dices, o sea, tienen que ver con servicios básicos, servicios de educación, servicios de salud, el tema de vivienda, si tienen gas, si tienen luz, si tienen agua potable, y obviamente también la carencia alimentaria. Esto se va midiendo también por zonas, porque también hay que entender que tenemos un México bien diverso, o sea, es muy distinto cómo llegan a vivir en unos municipios en Nuevo León a cómo llegan a vivir en unos municipios en Chiapas o en Oaxaca. ¿Cuáles son los resultados de esta medición de pobreza a nivel municipal, José Nabor Cruz? Tenemos varios y muy vastos resultados, Luis, sobre todo porque dimos a conocer los resultados para 2.466 municipios de nuestro país. Y bueno, de entrada, los municipios con mayor porcentaje de su población en situación de pobreza, nos ubicamos ciertamente en el sureste del país. En primer lugar, San Simón Zahuatlán, con el 99.6% de Oaxaca en situación de pobreza. En segundo lugar, Cochuapa el Grande, con 99.4%, municipio de Guerrero. Y Coyoacán de las Flores, también de Oaxaca, con el 99.3% de su población en situación de pobreza. Como podrás ver, prácticamente el total de la población de estos 3 municipios está en situación de pobreza multidimensional. En contraparte, los 3 municipios con menor porcentaje de su población en situación de pobreza es San Pedro Garza García, en Nuevo León, con solamente el 5.5% de su población, Parás, Nuevo León, 7.3%, y la alcaldía de Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, con
ranking de 15 municipios. Lo pueden consultar en nuestra página de internet, tanto de mayor porcentaje como de menor porcentaje, pero el común denominador es ese. La mayoría, o no decir todos los estados municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza se encuentran en Oaxaca, en Chiapas o en Guerrero, y los de menor porcentaje se encuentran en Nuevo León, Ciudad de México, Chihuahua y Sonora. Estos están en pobreza multidimensional, o sea, están muy mal, o sea, de entrada están muy mal, pero hay algo que también se habla mucho, en pobreza extrema. ¿Están también en pobreza extrema estos mismos municipios en porcentaje de población? Veía por ahí algunos números, la verdad, bastante alarmantes. Sí, de hecho prácticamente se mantiene la tendencia en cuanto a situación de personas en pobreza extrema. Tener en cuenta, en Oaxaca son los municipios donde tenemos un mayor rubro de personas en esa situación, y sobre todo, si bien hay un poco menores porcentajes, pero se sigue manteniendo prácticamente la misma trayectoria. Muy rápidamente te comento. Santiago Amoltepec, con el 84.4% de su población está en situación de pobreza extrema. Después San Simón Zahuatlán, 84.3%, y de nueva cuenta Cochopa el Grande de Guerrero, con el 84.2% de su población en situación de pobreza extrema. Dime, ¿tuvo que ver COVID-19? O sea, porque también estamos hablando, no es que estos municipios estuvieran en bonanza hace 3 años, o sea, ya es una pobreza que se va acumulando, pero ¿qué tanto les pegó a estos municipios que hoy día están en el ranking de los más pobres? Hubo una cierta diferenciación, Luis. ¿Por qué razón? Porque algunos de estos, y de hecho uno de los resultados que nos parece ciertamente interesante, hubo una cantidad importante de municipios que redujeron sus niveles de pobreza en más de 5 puntos porcentuales. De esos municipios, el total fueron 947 de 2015 a 2020. De este grupo, 258 pertenecen a la entidad de Oaxaca. Obviamente, Oaxaca es la entidad con mayor número de municipios del país. Eso no, claramente hay que tener cuidado con el dato, porque probablemente sean reducciones de pobreza de un 85 a un 80%, de un 80 a un 75%, pero al final del día se mantienen altos los porcentajes de su población en situación de pobreza. A ver, de reducción de pobreza, o sea, son menos pobres de lo que eran antes. Exactamente. ¿Esto es gracias a programas sociales, José Nabor Cruz? Puede ser uno de estos indicadores. Y también, debo decirlo, en el caso particular de Oaxaca, Coneval también desarrolló otra herramienta que se llama el visor espacial de la pobreza del COVID-19, y ciertamente en Oaxaca durante todo este tiempo que hemos monitoreado los datos de la pandemia con información de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, ha habido un mecanismo de transición muy lento, muy lento, sobre todo en los municipios serranos de Oaxaca. Eso probablemente puede decirnos que no tuvieron una mayor afectación localmente, muy localmente, territorialmente, de la pandemia, y que de alguna manera les permitió tener un ritmo económico relativamente estable en comparación al resto del país. Te comento el caso opuesto, que es Tulum. Tulum, Quintana Roo, fue el municipio donde se dio el mayor incremento en términos porcentuales del porcentaje de personas en situación de pobreza. Tulum en 2015 tenía el 32.2% de su población en situación de pobreza multidimensional, pasó ahora en 2020 al 61.8%, es decir, un incremento de casi 30 puntos porcentuales. Ahí sí tenemos claramente una afectación de la pandemia derivado de la contracción de las actividades turísticas del año pasado. Muchísimas gracias, José Nabor Cruz, por estos minutos aquí en MBS Noticias. Para cerrar, ¿qué nos dirías con respecto a la medición de programas sociales, del trabajo que está haciendo este gobierno en el marco, pues, de la eliminación de pobreza, o sea, de que se pueda, de que pueda existir una movilidad social, de que los pobres dejen de ser pobres, de que se elimine pues la cantidad de pobreza extrema, de pobreza laboral, de carencias alimentarias que hay? Si bien es cierto, y muy rápidamente les comento, Luis, nosotros llevamos un inventario de programas sociales de los 3 niveles de gobierno. Hay al día de hoy más de 8,000 programas sociales llevándose a cabo en el país. El grueso de estos está en el ámbito municipal, después estatal, y las más de 120 intervenciones que el gobierno federal está realizando. Es complicado tener una diferenciación en cuanto a cuál de todos estos programas está teniendo una mayor incidencia, sobre todo a nivel municipal,
pero me parece que sí ha habido en algunos municipios una cierta contención o que no hubiera una mayor aceptación Claro. en términos de pobreza por la pandemia. Lo que sí te puedo comentar es que de los 2.466 municipios, en poco más de 2.000 sigue habiendo al menos el 50% de su población o más con la carencia de seguridad social. Pues Okay. ciertamente ese es el gran obstáculo que nosotros vemos desde Coneval para tener una mayor reducción de pobreza. Mientras se pueda ir formalizando en los mercados laborales, dotando de prestaciones sociales, un esquema básico de estas a los trabajadores, podríamos esperar un cambio dentro de 5 o 10 años a nivel municipal en términos de pobreza. Si no, pues no bastaría solamente los programas sociales. Te aprecio mucho la comunicación. Es el titular secretario ejecutivo de el Coneval, José Nabor Cruz. Muy buenos días, José. Muchas gracias, buen día, saludos.